de Flora Nativa, con esta interesantísima charla sobre las geófitas de Chile. Así que ya son las 5, así que te doy la palabra para que puedas empezar con tu presentación. Gracias, Benito. Gracias por poder acoger este tema también por parte de Propaga Nativas. Buenas tardes a todos los oyentes en este momento. Y voy a empezar con esta presentación que habla sobre las amenazas y conservación de las geófitas en Chile. Traté de abarcar la máxima cantidad de información que existe actualmente sobre las amenazas y la conservación de las especies geófitas. Sin embargo, no voy a hablar de cada especie en particular, porque son es mucha la diversidad de especies. Las especies geófitas se distribuyen en Chile desde Arica a Punta Arenas, pasando por territorios insulares y con una distribución altitudinal también que va desde la cota cero hasta las altas cumbres de la cordillera de los Andes, ¿ya? Pero para que empecemos, vamos a hablar un poco de qué son las plantas geófitas, ¿ya? Las plantas geófitas son plantas vasculares que pueden ser monocotiledóneas o dicotiledóneas, que poseen estructuras de reserva que son órganos caulinares, que son tallos modificados, ¿ya? No son estructuras que correspondan a raíces, sino que son estructuras de almacenamiento que permiten a estas especies sobrevivir durante 8, 9, incluso hasta 10 meses de manera subterránea en estado de latencia dentro de sus ecosistemas. Acá tenemos las principales estructuras caulinares a las que pertenecen las especies geófitas, que son los rizomas, los tenemos acá, después tenemos los bulbos, los tubérculos, bulbos y los cormos. Así que ahora voy a proceder a explicar un poquito sobre la botánica y la morfología y qué diferencian estas estructuras que en el fondo, en su conjunto, corresponden a las plantas geófitas. Muchas veces se ocupa la terminología de plantas bulbosas. Si bien esta no está mal, solo agrupa a un subconjunto de las especies geófitas, entonces siempre es mejor agruparlas dentro de este concepto de forma de vía geófito. ¿Ya? Tenemos los rizomas. Acá yo tengo un ejemplo de un jengibre, ¿ya? Esta es una estructura rizomática, que es un tallo modificado que vive de forma subterránea y que presenta catáfilos, que son unas especies de hojas modificadas que no hacen fotosíntesis y que se encuentran enterradas en esta estructura, y también poseen unas yemas que cuando las condiciones medioambientales permiten a estas especies emerger de su estado de latencia, empiezan a generar estructuras foliáceas y floríferas y posteriormente estructuras de frutos y semillas que se dispersan, ¿ya? Ejemplos de especies con estructuras caulinares rizomáticas en Chile, generalmente todas las de la familia Stromeriaceae. Tenemos acá la especie Bomarea salsilla, conocida comúnmente como salsilla. Es una especie geófita trepadora muy común en los bosques de Nothofagus, que tiene una amplia distribución desde la quinta región hasta la región de la Araucanía, con un gradiente altitudinal también bastante amplio. Acá tenemos otro ejemplo de una especie rizomática, que es la Stromeria peregrina, también conocida como Stromeria de los Molles, que está clasificada en categoría de conservación, y que también tiene, a diferencia de la Bomarea salsilla, tiene un rango de distribución un poquito más acotado, solamente entre la cuarta y la quinta región en sectores costeros, ¿ya? Seguimos con nuestra definición de las estructuras caulinares de la especie geófita. Acá tenemos especies tuberculosas, que son estructuras de almacenamiento, ¿ya? Por general almacenan mucho almidón, y justamente esta estructura, que es la papa, posee estas estructuras de yemas activas en este momento, ya que se le están formando las hojitas, y también a esta estructura después le salen raíces que en el fondo son las que generan el anclaje y la absorción de nutrientes para la planta cuando está con sus estructuras aéreas, ¿ya?
Ejemplos de plantas con estructura de tubérculos nativas de Chile están las de la familia Tropalaceae. Está el Tropalum polyphyllum, que es una especie de desarrollo montañoso que de entre la cuarta hasta la región del Maule, donde se desarrolla, abarcando un gradiente a partir de los 2.000 metros de altitud, alcanzando una cota de hasta 3.800 metros. Ya es una especie que por lo general se da en lugares de faldeos cordilleranos, un sustrato como de alto desprendimiento rocoso, y crece a pleno sol. A diferencia de la especie Tropalum tricolor, que es una especie un poquito más conocida, tiene una distribución muchísimo más amplia que va desde la segunda región hasta la región de los lagos, y también tiene un gradiente de distribución latitudinal desde la cota 0 hasta los 2.800 metros de altitud. Esta especie por lo general crece en terrenos más sombríos, al alero de ciertas especies, de bosque esclerófilo. Así que ahí tenemos ejemplos de especies con estructuras de tubérculo. Tenemos después esta estructura, que es un bulbo, que estas son las especies bulbosas. Efectivamente están compuestas por catáfilos. Cuando uno pela una cebolla y desprende cada una de estas estructuras, estos son catáfilos. Estas son las hojas que han tenido esta metamorfosis de crecimiento subterráneo, que no hacen fotosíntesis, y tenemos esta estructura que es un plato que recepciona todas estas estructuras de catáfilo. Ejemplos de especies bulbosas, por lo general todos los leucocorines. Acá tenemos una foto de Myostema bagnoldi y de Placea arzae, ya dos especies endémicas. La Myostema baldoni se distribuye entre la segunda hasta la sexta región, con un gradiente altitudinal desde la costa hasta los 1.000 metros de altitud. En cambio, Placea arzae tiene un rango de distribución un poquito más acotado entre la quinta y la región metropolitana, pero sin embargo puede alcanzar hasta los 2.000 metros de altitud. Y por último tenemos estas estructuras que son los cormos, que el ejemplo más gráfico acá está un ajo. ¿Y qué significa los cormos? Que se diferencian de los bulbos, que sus estructuras de catáfilos se engrosan, ¿ya? Y en el fondo lo que uno se come cuando desprende cada diente de ajo es un catáfilo engrosado, ¿ya? Ejemplo de especies de cormo, tenemos a Conantera campanulata, ya que es una especie también que tiene una distribución bastante amplia dentro en Chile, pero bastante disyunta. Podemos encontrar entre la región de Atacama hasta la región de Coquimbo, después se pega un salto entre la resecta, y así, pero también tiene un gradiente altitudinal bien amplio, desde los 0 hasta los 2.800 metros de altitud. ¿Ya? Me tomé la libertad de tomar esta foto de la profesora María Teresa Izaguirre, porque siempre las fotos de Conantera que saco salen súper desenfocadas, las flores tan delicadas que lograr el enfoque perfecto, por lo menos a mí, siempre me ha costado. ¿Ya? Entonces, como les contaba anteriormente, estas especies pasan la mayor parte del tiempo, considerando un año cronológico, en estado de latencia, con sus órganos caulinares subterráneos, y cuando las condiciones ambientales mejoran, estas emergen, ya despiertan, pero hay ciertas condiciones para que estas especies salgan de este estado y que en el fondo rompan la latencia, que son fundamentales. Por ejemplo, las precipitaciones. Los eventos de oscilación térmica y del Niño son fundamentales, por ejemplo, para la activación de estas especies y que, por ejemplo, dan origen al fenómeno de los desiertos floridos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del Ontoquiro bayei o Bomareo bayei, de acuerdo a la nomenclatura que se ocupe, que es la garra de león, la especie emblemática del Parque Nacional Llanos de Challe, necesita un mínimo de 15 milímetros de precipitaciones para romper el estado de latencia, y una temperatura media de entre 16 grados Celsius, obviamente una influencia marina, y también algunos estudios han revelado que el peso de la gota de lluvia es fundamental para romper esta latencia. ¿Por qué esto?
porque las estructuras caulinares de las especies geófitas, por lo general, en estado juvenil y adulto, se encuentran a lo menos entre 15 a 30 centímetros de profundidad del suelo. Entonces, la cantidad de precipitación y la fuerza del impacto de la gota de lluvia hace que, en el fondo, tiene que hacer que en el fondo golpear a estas estructuras para que puedan emerger sus partes aéreas en el fondo. Entonces tiene que tener este tipo de impacto, ¿ya? Muy importante. Entonces ahora que ya tenemos claros estos conceptos de qué son estas plantas geófitas que reúnen estas estructuras caulinares, que tienen distinta diversidad en función de su familia y sus géneros, y cómo funciona el ciclo de estas especies, vamos a hablar un poquito sobre las amenazas que tienen estas especies actualmente en sus distribuciones naturales y en sus ecosistemas de emplazamiento. A lo menos existen 10 amenazas, todas de origen antrópico, que generan un impacto negativo sobre estas especies. Así que no las voy a nombrar todas ahora, pero las voy a ir repasando una por una, empezando por una de los mayores factores de amenaza que tienen, que es la fuga de germoplasma. Estas especies, si bien son efímeras, no se ven en gran parte del año, el hecho de tener estas estructuras que son tan portátiles generan que los coleccionistas, aficionados, vayan en búsqueda de estos órganos, excaven, los saquen, destruyan el área y se genera esta pérdida de material genético, de material poblacional dentro de su ecosistema, ¿ya? Durante años, la industria hortícola extranjera ha colectado estas especies, ya sea sus órganos caulinares o de forma masiva, haciendo colectas de semillas de forma correcta y exitosa, y se los han llevado de Chile, y han generado muchos híbridos, sobre todo del género Astromeria, que en el fondo no ha sido controlado, no ha sido regulado, y se han generado industrias gigantes en función de lo mismo, gracias a nuestro material genético de origen, ¿ya? Como les conté anteriormente, también existe un gran deseo por parte de población en general, coleccionistas, paisajistas de repente, que van en estas temporalidades de fenómenos de desierto florido y van a estas áreas, intervienen, sacan, roban material. Esto no está penado por la ley. Por ejemplo, el gobierno regional de Copiapó, o sea, de Atacama, sacó en el año 2007 una regulación que corresponde al decreto 643, que en el fondo ellos sí sancionan la colecta y la fuga de germoplasma por parte de personas inescrupulosas, y tiene esto una sanción económica. Pero obviamente tiene que existir una denuncia previa. No hay una fiscalización constante cuando ocurren estos fenómenos de desierto florido dentro de la costa del Huasco. Y bueno, pongo esta foto de las flores de Bach porque hace un tiempo esta también se ha convertido en una nueva amenaza para la especie geófita, porque también va gente en grupos, especialmente cuando, como les digo, ocurren estos fenómenos de desierto florido, van a colectar en particular especies y arrancan y sacan material para la elaboración de estas sustancias, ¿ya? Esto era una amenaza que hace unos 30 años no existía, pero que ahora se ha masificado bastante. Tenemos, bueno, las presiones demográficas y la artificialización del hábitat. Acá me quiero detener un poco, porque también esto está dentro de un marco regulatorio que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Todas las presiones demográficas, ya sea de construcción de proyectos inmobiliarios, de energéticos, que son en el fondo ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando existen registros de especies geófitas,
Actualmente la autoridad está pidiendo la elaboración de planes de manejo biológico como compromisos voluntarios para resguardar la diversidad y el patrimonio genético de estas especies, ¿ya? Sin embargo, hay mucho desconocimiento de repente en el tratamiento que tienen estos órganos, de cómo sacarlos, cómo relocalizarlos, cómo almacenarlos, y han ocurrido algunas experiencias fallidas donde hay pérdida de material por concepto de elaboraciones de planes de rescate y relocalización mal elaborado y ejecutado. Entonces eso también es una amenaza para las especies. También es una amenaza cuando las campañas, por ejemplo, de levantamiento de información de línea de base se hacen en temporadas en donde estas especies se encuentran en estado de latencia y en el fondo no quedan registros de ellas. Sin embargo, la autoridad también actualmente está muy pendiente de esto, dado mi experiencia personal, y está pidiendo incorporar especies geófitas potenciales dentro de estos estudios y a veces elaborar planes en función de estas potenciales especies que podría encontrar en épocas de primavera o cuando las condiciones ambientales sean favorables para que estas especies puedan emerger. Así que seguimos con la falta de ordenamiento territorial rural y el cambio de uso del suelo. Bueno, este también es una problemática bien importante. Últimamente se ha hablado mucho, por ejemplo, del cambio de uso de suelo que generan los cultivos agrícolas de palta, en donde la regulación ambiental en este caso es casi nula, es casi un trámite. Y claro, se habla generalmente de la pérdida de bosque o la pérdida de formaciones xerofíticas que están definidas por la ley. Pero sin embargo, existen especies de plantas geófitas que son parte de estos ecosistemas y que son diezmadas cuando ocurren estos cambios de uso del suelo, esta falta de ordenamiento territorial rural, que en el fondo va fragmentando el paisaje, va fragmentando los ecosistemas, y aparte de esta pérdida de especies arbóreas, de especies arbustivas, también estamos perdiendo una cantidad de especies herbáceas anuales y de herbáceas también de tipo geófita, que son especies perennifolias, muy alta, que no son contabilizadas. A veces ni siquiera se sabe que ciertas poblaciones de especies podrían estar viviendo ahí y después desaparecen sin tener esos antecedentes. Bueno, tenemos el fenómeno de la erosión, que en el fondo la pérdida de suelo constante y sostenida en el tiempo va haciendo como perder estas capas y dejar en exposición estas especies, y si estas están en un periodo de latencia y reciben la luz, en el fondo, ellas no están adaptadas, estas estructuras no están adaptadas a desarrollarse frente a la luminosidad. Entonces ahí también existe pérdida de material y obviamente que hay pérdida porque después la erosión las deja al descubierto, vienen animales, el mismo transporte de agua, de viento también, genera pérdida de material de plantas geófitas. Bueno, los incendios es una problemática que afecta tanto a nuestros bosques nativos, formaciones xerofíticas, y también afecta a estas especies que forman parte de estos ecosistemas. Recordemos que muchas veces los incendios se propagan también de forma subterránea, entonces las pérdidas de estos órganos caulinares luego de un incendio son, a diferencia por ejemplo, que el bosque de repente tiene dinámicas de perturbación que resiste después de un par de años, se vuelve a regenerar con el tema del fuego. En el caso de la especie geófita, la pérdida es 100%. O sea, un órgano caulinar calcinado no va a generar nuevos individuos de forma posterior. Acá también me voy a detener en el tema del Rally Dakar. Bueno, el Rally Dakar ha provocado impactos muy negativos, denunciados por los arqueólogos, paleontólogos, pero también genera impactos en nuestra flora y en nuestra fauna silvestre. Este deporte tan normalizado dentro de Chile y tan publicitado,
tiene una fase previa, ¿ya? Que de hecho incluso yo trabajando en el desierto en Antofagasta me encontré con evidencia in situ de que ellos recorren áreas potenciales por tránsitos de rutas del Dakar, sin pedir mucho permiso, no hay regulación, no hay fiscalización, y vienen con unos camiones que arrasan y se meten dentro de las quebradas y pasan donde no hay caminos, con el fin de buscar rutas óptimas para el desarrollo del Dakar. Tenemos esta parte preliminar y tenemos la parte de la ejecución del rally, en donde llegan a lo menos 200 vehículos motorizados, entre motos, automóviles, 4x4, cuadrimotos, en un lapso de tiempo muy corto y que generan un impacto grande en corto tiempo, ¿ya? Esas fotos que vemos al lado de los automóviles corresponden a unos vestigios de especies geófitas que se encontraron en el año 2009, luego del desarrollo del Dakar. Entonces, el Dakar lo que hace es provocar una erosión sobre el suelo muy rápida en un corto tiempo y deja al desnudo estas especies geófitas que terminan por morir por el efecto de la luminosidad, ¿ya? Bueno, tenemos la presencia y la colonización de especies introducidas, que obviamente es un fenómeno de origen antrópico que no solo afecta a las plantas geófitas, sino que también produce el desplazamiento de especies nativas y endémicas de nuestro país. Incluso puede desplazar poblaciones enteras. Como por lo general las especies introducidas muchas son anuales, actualmente se pueden ver campos efímeros de yuyos y las especies geófitas ahí tratando de competir con estas especies en términos de recursos, de capacidad de carga, etc. Entonces, también ahí tenemos un problema, ¿ya? De que, por ejemplo, las áreas silvestres protegidas por el Estado, cuando reciben ramoneo de animales que se pasan por las vallas, ellas van transportando semillas de especies exóticas y cuando hacen sus fecas esparcen y van propagando especies introducidas. Y eso va colonizando áreas que en el fondo deberían haber solamente especies nativas o endémicas, ¿ya? Y esto también puede provocar a largo plazo problemas de desplazamiento para las especies geófitas. También tenemos otra amenaza que tiene que ver con la falta de regulación y la capacidad de carga de los operadores turísticos. También esto está muy ligado con el fenómeno del desierto florido, en donde, por ejemplo, el desierto florido del Huasco y el Parque Nacional Llanos de Challe, cuando ocurre este periodo de floración extensa, que son entre 2 a 3 semanas como la máxima explosión, reciben una cantidad de turistas y de personas que quieren ver el fenómeno, que no respetan los senderos, que cortan flores, que las pisan. Incluso acá vemos, por ejemplo, en la fotografía que llegan en avioneta. ¿Ya? Eso también provoca una compactación del suelo, eso puede generar que esa misma compactación no permita que las semillas puedan germinar después de forma correcta, se tiene bastantes consecuencias. La falta de cálculo de la capacidad de carga de cuánta turista puede recibir de forma diaria o de hora en los parques nacionales o en sectores con presencia de desiertos floridos, también va generando mermas y pérdidas de biodiversidad a largo plazo. También, por ejemplo, tenemos el tema acá de la fotografía que podemos ver de la basura que dejan los turistas luego de estos fenómenos, que eso también provoca un deterioro de la biodiversidad y también puede afectar el desarrollo de la especie. O sea, por ejemplo, si ahí teníamos una pradera efímera de una especie de leucocorines, esa especie no va a poder recibir los estímulos medioambientales con esa cantidad de basura que tiene encima. Y también tenemos este problema que ocurre con el sobrepastoreo del ganado caprino, ovino, bovino,
que ahí hay algunas diferencias de opinión en algunos especialistas y también es un fenómeno social asociado, ¿ya? En donde a lo mejor de repente las bajadas no son tan grandes, se van corriendo. Algunos investigadores dicen que el ramoneo por parte de estas especies genera que la especie geófita después genere una mayor cantidad de hojas, por ejemplo. Entonces podría quizás incluso estimular su propagación, pero eso tampoco es como, no hay una línea de investigación asociada con eso. Se tendrían que hacer una cuantificación con métodos de campo para estudiar cuál es el real impacto dentro del ganado caprino, del sobrepastoreo. Efectivamente tiene un efecto en que en el fondo estamos perdiendo material. Por ejemplo, si se comen las flores, estas flores no alcanzan a convertirse en frutos y estos frutos no alcanzan a dispersar semillas. Entonces, claro, efectivamente tenemos una baja de población o de individuos futuros, ¿ya? De que se puedan generar dentro de un ecosistema. Y también tenemos esta amenaza que también nos pega, que es la falta de líneas de investigación y de educación ambiental. Si bien hay mucha gente que estudia las especies geófitas, ahí están los esfuerzos de los jardines botánicos, de la conservación ex situ, de planes de reguladores municipales o regionales, aún existen ciertas interrogantes sobre estas especies, sobre todo quizás de las que no son tan vistosas como la Leontoquiro bayei, y no por eso menos importante dentro del término del patrimonio genético de estas especies. Entonces, y la educación ambiental, sobre todo en las comunidades locales, que ellas no tienen por qué saber que estas especies están en peligro de extinción. Ellos siempre han convivido con estos fenómenos del desierto florido, por ejemplo, y les parecen normales y a lo mejor que siempre van a durar y que siempre van a estar ahí. Pero es fundamental llegar con educación ambiental a las comunidades para que éstas también se empoderen y puedan cuidar su patrimonio, puedan hacer las denuncias pertinentes y puedan usar los instrumentos de regulación legal, como por ejemplo la resolución del gobierno regional de Atacama, que también ha tenido efectos porque se ha visto, se han tomado evidencias fotográficas de gente que ha destruido especies del desierto florido del Huasco y se les ha perseguido y se les ha multado. Pero sin ese empoderamiento, sin esa falta de educación ambiental en la población toda, estas denuncias obviamente no pueden ser ejecutadas. Acá quiero hacer una pequeña recapitulación de algunas especies amenazadas y bueno, no puedo dejar de mencionar los esfuerzos que se han hecho desde el año 86 con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, que fue la primera publicación liderada por Iván Benoit de CONAF, en donde se recopilaron los antecedentes de especies arbóreas, arbustivas, suculentas, y también el acápite de Adriana Hoffman, hacia el final del libro, en donde ella hace una propuesta de categorización de especies amenazadas de este tipo de plantas. Esta información después fue tomada también por los especialistas en el año 99, cuando se juntan a elaborar estos acápites del Boletín 47, el libro rojo del Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia Natural, liderado por Ravena, en donde también hacen una reevaluación de las especies que son categorizadas anteriormente en el libro rojo por Adriana Hoffman, incluyen muchísimas más especies, también hablan sobre las amenazas que ya en ese tiempo tenían las especies geófitas, evidentemente, y bueno, en el año 2001 se elabora este libro maravilloso de la región de Coquimbo, donde también categorizan todas las especies amenazadas para la región, y también encontramos especies catalogadas en categorías de amenaza correspondientes a especies geófitas. A partir del año 2005 empiezan a salir los decretos supremos, primero elaborados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, porque en ese tiempo todavía no existía el Ministerio del Medio Ambiente. Ya
a estos días ya tenemos 15 procesos publicados en el diario oficial, en el fondo que son válidos, en donde se han clasificado 75 especies de plantas geófitas en alguna categoría de amenaza, ¿ya? Y después tenemos este libro también de la flora nativa de la región de Atacama, en donde también hacen hincapié sobre las categorías de conservación de las especies geófitas. Ahí tenemos la especie emblemática de la región de Atacama, geófita por excelencia, la Leontoquiro bayei, también, que se repite en la portada del libro rojo de Benoit. ¿Ya? Como les mencioné anteriormente, gracias a los 15 procesos clasificatorios de especies del Ministerio del Medio Ambiente, existen actualmente 75 especies de plantas geófitas clasificadas en alguna categoría de conservación. Lo más grave de esto es que el 50% de estas están en categorías elevadas, que son en peligro de extinción y en una categoría vulnerable. También tenemos especies extintas, en peligro crítico, especies con datos insuficientes, y especies incluso con doble categoría de conservación, ¿ya? Otro dato también que es bien preocupante de estos procesos clasificatorios es que el 88% de las especies amenazadas y publicadas en estos decretos supremos son especies endémicas. ¿Qué quiere decir? De que si en Chile se pierde el patrimonio de estos ejemplares, no lo vamos a poder encontrar en ningún otro país, ¿ya? Obviamente nosotros compartimos muchas especies con el Perú, con Argentina, pero por lo general la gran mayoría de nuestras especies de plantas geófitas son endémicas de Chile. Y el 88%, como le digo, de las 75 especies amenazadas, clasificadas actualmente, son especies endémicas. Acá, a continuación voy a hablar de algunas especies en particular. Ya, como les digo, no puedo repasar las 75 taxas uno por uno, pero sin embargo es interesante que tenemos esta especie que es Siphion cecile, que también antes estaba la nomenclatura, actualmente era la nombrada como la Tristagma por parte de Ravenna. Sin embargo, la taxonomía cambió de acuerdo al último catálogo de la flora terrestre de Chile de Rodríguez y colaboradores. Y en el año 2011 se cataloga esta especie como extinta, ¿ya? De acuerdo con los registros de Ravenna, la última vez que se vio esta planta fue en los faldeos cordilleranos del sector de Farellones, en el año 71, y de ahí que no se ha visto nuevos registros de la especie. Realmente ahora yo busqué si existían publicaciones de quizás de poblaciones que se hayan registrado y que se hayan publicado en la literatura científica. Efectivamente no hay ningún hallazgo de estas poblaciones. Quizás si alguna de las personas que está escuchando esta charla a lo mejor tiene algún dato de algún registro actual de esta especie, sería bueno, porque estos decretos supremos también tienen que ser actualizados y tienen que ser reevaluados, yo creo, constantemente, para ver si en el fondo estas categorías de amenaza han sido elevadas o pueden ir bajando de acuerdo a los criterios de clasificación de las mismas especies, ¿ya? Pero hasta el momento esta especie está declarada como extinta, ¿ya? Esta foto, que en el fondo es un dibujo taxonómico, está tomado de hecho de la ficha de clasificación que se elaboró en el año 2011 para el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos especies amenazadas en peligro crítico. Muchas especies de la familia Astromeriaceae están con algún grado de amenaza. Estas dos especies, Astromeria chirae y Astromeria moyensis, tienen una distribución localizada. Astromeria chirae es endémica de la región del Maule y se conoce una población en la cumbre del Cerro Los Queñes, y se calcula una extensión de la presencia de 10 kilómetros cuadrados solamente. Y en el año 2011, a través del Decreto Supremo 33, el Ministerio del Medio Ambiente la cataloga como peligro crítico. Mismo caso para la Astromeria moyensis, que también se conoce solamente la población en la provincia de Limarí, en Monte Patria, y se calcula que la extensión de la presencia de la especie es de 1 kilómetro cuadrado.
Después tenemos esta maravillosa especie endémica, específica de Chile, Leontoquiro bayei o mareo bayei. Ahora en el catálogo de la flora vascular de Chile está como Leontoquiro bayei, variedad bayei. Tenemos también los individuos amarillos, que son Leontoquiro bayei, variedad luteus. Y está con una doble categoría de conservación, de acuerdo al Decreto Supremo 50 del 2008, que la cataloga como una especie en peligro y rara. ¿Ya? En el año 2015, entre el 2015 y el 2014, tuve la suerte de participar con un grupo de profesionales del Ministerio de Medio Ambiente, consultores, investigadores del Servicio Agrícola Ganadero, de CONAF, y también en un panel de expertos, en un plan recoge, que están siendo liderados por el Ministerio del Medio Ambiente, en donde se elaboró un documento para la recuperación de esta especie, y se identificaron que los principales factores de amenaza de esta es la intervención antrópica, es la corta de las flores, es la pérdida de la biodiversidad. Igual esta especie es bien particular, tiene una floración asincromática, hay años en que no se manifiesta porque no alcanza la suficiente pluviometría que necesita, etcétera. Pero por lo general en los años de mayor manifestación del desierto florido, esta especie se expresa con sus flores maravillosas, y tenemos, existen actualmente entre 6 a 7 poblaciones muy localizadas en el desierto costero del Huasco. La mayoría está fuera de la unidad de protección que corresponde al Parque Nacional Llanos de Chaya. Entonces, eso también la expone a que esté en peligro por parte de gente inescrupulosa, que en el fondo la va a cortar y saca esta especie es una especie rizomática. Entonces, las personas sacan estos rizomas para poder llevárselos a su casa, para tener la especie, para propagarla, etc. Entonces, dentro de este plan recoge, como que les conté que se elaboró en el año 2014-2015, se habló de la posibilidad de ampliar incluso los límites del Parque Nacional Llanos de Chaya para poder abarcar estas poblaciones de Leontoquiro bayei que estaban fuera de esta unidad, con el fin de darle un poquito más de protección legal a esta especie tan particular. Acá un regalo de la naturaleza, Leontoquiro bayei, variedad bayei, Leontoquiro bayei, variedad luteus, creciendo al mismo tiempo. Tenemos también esta especie doblemente, con una categoría doble, que es vulnerable y rara, de acuerdo al Decreto Supremo 50 del 2008, que se trata de una especie muy pequeña, que se llama Calidorea sifioides, que se le conoce comúnmente como tajay. Esta especie se puede encontrar en los sectores costeros, desde la cota cero hasta los 400 metros de altitud, entre las regiones de Coquimbo, y han habido algunos registros incluso en la región del Biobío. La particularidad de esta especie es que su floración es efímera y solo dura 7 horas. Entonces, esto la pone en un estado crítico porque es muy poco probable de que, por ejemplo, cuando se hagan levantamientos de líneas de base para estudios de proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, que se cuenten con registro en el momento preciso en que esta especie esté floreciendo. En el caso particular, esta es una especie que yo llevo persiguiendo y estudiando de forma ex situ y también en sus poblaciones naturales. He tenido la suerte de verla en floración en las costas de Tunquén, por ejemplo. Ya llevo harto tiempo y, por ejemplo, hasta el día de hoy no he podido dar con el polinizador. Entonces, la estrategia quizás de conservación de esta especie, ex situ sobre todo, es una propagación vegetativa. Bueno, en el fondo ahí estamos generando solamente una endogamia poblacional. Aumentamos el material, pero no su variabilidad genética. Bueno, después de este repaso un poco de algunas especies emblemáticas o que yo les quería mostrar en el fondo para que vean el grado de amenaza que tienen estas especies actualmente en Chile, quiero mencionar algunas estrategias de conservación que se llevan actualmente o que son lideradas por instituciones
que nos dan un marco de esperanza de que estas especies sí importan, sí existen, y que hay grupos y que hay personas que se están preocupando de ellas desde hace mucho tiempo, y también las nuevas generaciones también tienen este bichito de la protección de estas especies. Bueno, tenemos los instrumentos de protección y regulación legal, que son las unidades SNASPE. Obviamente, la fuga de germoplasma desde una unidad silvestre protegida del Estado es mucho más dificultosa que de áreas silvestres no protegidas. Entonces, por ejemplo, como les contaba en el caso del Ontoquiro Valley, quizás de la importancia de ampliar los límites del Parque Nacional Llanos de Challe para poder abarcar la mayor parte de las poblaciones de esta especie, para que quede como que quede a cargo de una institución que tiene bases legales para poder velar por su protección. Hay varias especies, obviamente, que alcanzan a entrar dentro de las áreas silvestres protegidas del Estado, pero hay muchas especies que no tienen representación dentro de ellas. También tenemos los decretos supremos, con sus categorías de clasificación de especies amenazadas, pero sin embargo esto solamente tiene implicancia dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental, y al final quedan siendo como medidas y compromisos voluntarios que se le sugieren al titular, dada la importancia y la biodiversidad de estas especies, para que no se pierda el material. Pero actualmente, por ejemplo, no existe una regulación de no intervención de áreas con presencia de desierto florido, con presencia de especies geófitas, con ecosistemas efímeros. Está todo normado o dentro de las áreas SNASPE, dentro de los decretos supremos, pero por ejemplo, el tema del cambio de uso de suelo para el cultivo de paltas obviamente no pasa por ninguna regulación, y si existen especies geófitas creciendo dentro de estos ecosistemas alterados con fines productivos, no tienen ninguna fiscalización y ningún plan de monitoreo, ni de rescate, ni relocalización tampoco. Existen también planes de acción y estrategias regionales, la estrategia regional de Atacama, de Coquimbo, en donde en el fondo se escogen ciertos lugares, sitios prioritarios, en donde existen especies amenazadas, especies emblemáticas, en donde se proponen estrategias para la conservación de esto, pero siempre nos tapamos con el tema de los recursos. Por ejemplo, en la estrategia que se diseñó en el Plan Recoge para el Ontoquiro Valley, se calculó que por lo menos de forma inicial, para poder ejecutar un plan de educación ambiental y de estrategias básicas para la recuperación de la especie, se necesitaba a lo menos 200 millones de pesos. Entonces, la implementación de repente de este tipo de estrategia se ve limitado, porque los recursos se van enfocados en otro tipo de lineamiento. Tenemos la tremenda labor de la conservación ex situ que se hace en jardines botánicos, en donde también llega muchísimo material que es rescatado por eventos de perturbación antrópica, en donde se diezman poblaciones de plantas geófitas y de repente llegan por la buena onda, por decirlo así, a ser almacenadas dentro de estas unidades. El caso del Jardín Botánico Nacional, que está en Viña del Mar, que ha hecho una propagación exitosa de la planta del Ontoquiro Valley, por ejemplo. La ha podido domesticar y hacer una conservación ex situ de forma efectiva. El Jardín Botánico Chagual de Santiago, que hace más de 10 años tiene un geofitario en donde tiene una gran diversidad de especies y está también conservando especies amenazadas dentro de su invernadero, etcétera, pero también muy a microescala. También tenemos las iniciativas que hace el Jardín Botánico de la Universidad de Talca, por ejemplo, en donde ellos han trabajado por muchísimos años con una especie que se llama Phomatima maulensis, que es una especie endémica de la región del Maule y del Biobío, en donde han conseguido propagar la especie de forma vegetativa y a partir de material de semilla, y han tenido años de floración asincromático, ¿ya? Entonces son esfuerzos que en conjunto van conservando de cierta forma fragmentos de conservación ex situ de estas especies. También están
las medidas de conservación ex situ en bancos de germoplasma, las estrategias lideradas por los INEAS con sus distintas sedes a lo largo de Arica a Punta Arenas, en donde tienen material de semillas, en donde tienen órganos caulinares, que también de ahí se puede realizar la propagación vegetativa clonal y poder aumentar el tamaño poblacional o el número de individuos de alguna especie en particular, ¿ya? Los planes de recuperación y conservación y gestión de especies recoge, que les mencioné anteriormente, que al final tenemos este estudio que se hizo específicamente para el Ontoquiro Valley y también está en funcionamiento uno para la flora costera de la región de Atacama, en donde obviamente involucran algunas especies geófitas, que es el tema de interés de esta charla. Sin embargo, lo más importante, yo creo que una de las estrategias fundamentales de la conservación es la educación ambiental, es este tipo de canales de poder documentar y expresar estas temáticas frente a público científico, profesores, alumnos, comunidad en general, de que en el fondo se vayan empoderando con estos temas y sobre todo el trabajo de educación ambiental en las comunidades locales. Las unidades SNASPE tienen un tremendo desafío de poder involucrar a sus comunidades locales y poder también, como en el caso como que se hace en el Parque Nacional Los Flamencos, la Reserva Nacional Los Flamencos, en donde la comunidad está absolutamente empoderada y en el fondo CONAF como que les da los lineamientos para poder administrar la unidad. En el fondo ellos cuidan su patrimonio y ellos velan porque los turistas respeten los senderos, ellos están haciendo fiscalización, hacen educación ambiental. Entonces, la educación ambiental es una herramienta absolutamente poderosa para poder cambiar la visión de las personas. Hay un libro de Borges que señala de que un niño cuando va a ver a los animales en el zoológico, no se asusta, porque encuentra que son normales que existan estos animales. Pero sin embargo, cuando él crece, pierde esa capacidad de asombro y después ya no le interesan los animales o ya no los reconoce. En el fondo, cuando el niño conoce esta especie, la siente como que son la misma especie, se siente integrado con ese valor. Eso es lo que genera la educación ambiental. Y eso se tiene que hacer desde tiempos de escolarización temprana, desde jardines infantiles hasta en las propias universidades, ¿ya? Las líneas de investigación existen. El profesor Ibáñez en la Universidad de La Serena, que ha estado por muchos años propagando en forma in vitro a la especie Ontoquiro vallei, por ejemplo, y muchos otros estudios hechos por académicos en donde han ido desarrollando este tema de la geófita. Ahora el profesor Nicolás García, por ejemplo, en la Escuela de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, tiene un lugar donde tiene un geofitario y va nutriéndolo con nueva información y va propagando. Entonces toda esta generación de investigación nos va haciendo entender cuál es la dinámica de estas especies y cuáles son los vacíos de conocimiento que estas mismas tienen para poder combatir las amenazas que en el fondo es bastante difícil. En el fondo quería transmitirles eso y quería agradecer a la Paola Poch, al Juan Carlos y al Ítalo, que me facilitaron algunas fotografías, sobre todo del Ontoquiro vallei, para poder compartirlas con ustedes. Así que ahora, bueno, ese Benito me va a transmitir algunas inquietudes que puedan haber tenido durante esta presentación. Muchas gracias, Camila, por tu muy bonita e interesante y preocupante también en algunos temas presentación. Muchas gracias. Y bueno, yo partiendo, muchos saludos y muchos comentarios también para que puedas ir revisando después. Pero súper interesante eso de haber comentado el tema del Dakar, porque eso explica también o ayuda a entender de que mucha gente que le baja el perfil al daño que genera esa actividad, pensando que el desierto florido como que existiera solamente
cuando están las flores, ¿cierto? O sea, ahí se puede ver claramente, hay muchas fotos donde se ve el desierto florido con las huellas años posteriores donde las flores no crecieron, donde pasaron las ruedas. Y eso es porque se dañaron, por ejemplo, la estructura de la geófita, o como comentaba, se compacta el suelo. Entonces eso es algo muy importante. Estas plantas no son inmunes a que no estén en flor o estén en estos estados de latencia. Aquí empezamos entonces con las preguntas. Jugadorazo Cusa dice, ¿las plantas con raíces tuberosas también forman parte de las geófitas? Sí, también las raíces tuberosas conforman un subconjunto de las especies geófitas. Yo no las quise poner dentro de esta presentación porque como es abierta a todo el público podía generar alguna confusión en función de los rizomas. Entonces la simplifiqué un poquito, saqué las raíces tuberosas, pero efectivamente también conforman órganos caulinares de especies geófitas. Perfecto. Cristian Wilson nos pregunta, hola, una duda. ¿Estas plantas, sus rizomas, tubérculos, cormo y bulbo, son comestibles? Gracias. Sí, por ejemplo, tenemos el caso de que antiguamente los bulbos de Calidoreas sifioides eran consumidos por aborígenes nativos. Actualmente no se hace, pero efectivamente son órganos de almacenamiento con agua, con almidón, entonces eran consumidos. Actualmente, por ejemplo, como dato, estos órganos son súper consumidos por las especies de cururo, ¿ya? No sé si algún amigo de fauna me puede ayudar con el nombre científico del coruro, no me lo sé, pero por lo general existe una simbiosis donde uno va a terreno y de repente se encuentra con estas curureras, un poquito más allá se encuentra con las especies geófitas, ya como que hacen túneles, y claro, son especies súper palatables para ellos. Sí, eso es muy interesante. A mí también me ha tocado ver cómo las poblaciones de los cururos están súper íntimamente relacionadas a poblaciones Claro. de osiroes con antera. Uno puede ver los restos de los cormos, por ejemplo, fuera de las madrigueras. Así que ahí está. De todas maneras, ahí yo me pregunto si habrá alguna como proceso que generen los cururos también como de ayudar a descompactar el suelo, algo que hagan además de depredarlos. Yo creo que hace propagación vegetativa natural. Yo creo que ahí hay una línea de investigación que no ha sido muy buscada, pero yo creo que sí, que hay una simbiosis positiva entre estas dos especies. No creo que el cururo en el fondo sea un mero depredador de las mismas. Además que también se tiene que entender que estos ecosistemas se autorregulan solos. Entonces no son capaces, yo creo, de distinguir una población completa de especies geófitas. O sea, por lo Exacto. menos yo en lugares que he vuelto y obviamente van cambiando sus madrigueras, son especies bien móviles, no es solamente lo que incluyen dentro de su dieta tampoco, comen otras cosas. Exacto. Y efectivamente existen muchas especies comestibles, los mismos tubérculos de la Dromeria aurea en el sur, tienen como uso hace mucho tiempo, también algunas osiroes, y últimamente se han ido ocupando otras como en restaurantes como exquisitez, por decir, por ejemplo, flores de Notoscordum y todo ese tipo de cosas, en las cuales está muy bien solamente si se dedican a propagar estas especies, porque muchas veces también se ocupa ejemplares del ambiente natural. Imagínate flores, por ejemplo, para algo así, donde muy poca la capacidad que va a tener de recuperarse de una actividad así, donde son como grandes volúmenes. Claro. Oye, Aquí nos comenta, cuéntame nomás. no, estuve leyendo algunos comentarios por el tema de la especie extinta, que yo sabía que iba a salir esta observación. Efectivamente, o sea, acá hay una amenaza de conservación, porque si el decreto supremo, reconocido en el fondo en el diario oficial y publicado, en el fondo el instrumento que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para clasificar la especie, dice que está extinta, que hay un error en su identificación taxonómica, se han encontrado nuevas poblaciones a partir del último registro que supuestamente fue en el año 71, eso también puede ser una amenaza para la conservación de la especie.
porque en el fondo falta información, hay carencia de información, entonces esta especie se tendría que ser recatalogada. Ojalá incluso se pudiera incorporar dentro de los procesos que están vigentes ahora y decir, oye, acá hay ciertas poblaciones de esta especie que se encontraron, tengo los registros, tengo las fotos, tengo los tipos, etcétera, y poder hacer este cambio. Porque imagínate que los recursos se vayan, por ejemplo, en la protección de una especie que está extinta, para poder, no sé, pues tratar de encontrar germoplasma en algún banco nacional, internacional, en algún jardín botánico, y resulta que no está extinta. Y ahí tenemos poblaciones nativas creciendo actualmente dentro de su distribución natural original. Entonces ahí también hay que hacer ese tipo de aportes. Por eso también lo que les mencionaba anteriormente, que la reevaluación de los procesos de clasificación de especies se tiene que hacer, se tiene que ver si en el fondo las poblaciones han disminuido o han aumentado, o se han encontrado nuevos registros, o se han encontrado variedades. Toda esa carencia de información que en el fondo va aumentando con el tiempo, también puede constituir un grado de amenaza para la especie o alguna especie en particular. Sí, de todas maneras. Ahí es súper importante que esa información esté disponible y ojalá que pueda ser, esté disponible como insumos para que puedan ser utilizados para generar información más precisa respecto a eso que comentas tú de las categorías de conservación. De hecho, a mí me llama harto la atención que, por ejemplo, hay muchas especies de orquídeas chilenas que no están en ningún grado de categoría de conservación y tampoco es insuficientemente conocida. O sea, claramente es un trabajo que implica tiempo y hay que hacerlo, pero todavía tenemos varias geófitas que no están como en ninguna categoría, entonces ni siquiera podemos saber muy bien y no hay muchas herramientas legales tampoco para poder como defenderlas, por decir. Claro, Y claramente falta información. claro, como comentaba también, hay muchas especies que no tienen una línea de investigación o algún investigador de cabecera. Por ejemplo, hay mucha gente que se va investigando el Ontoquiro valley, pero muy poco investigando a la Traubia modesta, por ejemplo. Eh, entonces, claro, existe mucha falta de información de repente y, por ejemplo, los procesos de clasificación de especies son meramente voluntarios, o sea, cualquier persona puede agarrar el formulario, llenarlo, que obviamente tiene unos parámetros, que hay que tener un conocimiento un poquito elevado frente a la especie para poder desarrollar la ficha antecedente y proponerla al Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio a partir de esa solicitud se sienta en el fondo a revisar los antecedentes, llama al panel de especialistas, etcétera, pero en el fondo si nadie la propone, en el fondo el Ministerio tampoco la va a clasificar de por sí. Sí. No, y la realización de esa ficha es un trabajo de todas maneras, también recopilar, tanto levantar esa información como recopilarla es un trabajo no menor si uno quiere incluir varias especies. Entonces, ahí dado que habían varios comentarios de gente que había visto ciertas poblaciones de alguna de las especies que comentaste en tu charla. Claro. También existen estas plataformas de ciencia ciudadana, está iNaturalist, hay varias cosas en las cuales se puede recurrir, quizás no al sitio exacto, pero sí por lo menos uno ya sabe que en tal localidad existen registros con fotografías, por ejemplo, y esas personas cuando hagan una ficha pueden recurrir a contactar a esas personas, por ejemplo, para Claro. recurrir a mayor información. También existe también el temor de que si yo publico datos de antecedentes de dónde encontré esta especie, va a ir cualquier persona inescrupulosa a alterar estos hábitats, a sacar los órganos caulinares, a hacer colecta ilegal de semillas. Entonces, también es un poquito de repente contraproducente. O sea, por ejemplo, en el caso especial de la Calidrea sifioides, que es una especie que yo he estudiado durante bastante tiempo, yo no publicaría los datos de la presencia de la especie de forma pública. O sea, yo no subiría una foto a redes sociales con las coordenadas de la especie, por ejemplo. Porque si eso a lo mejor después se filtra, y como te digo, viene cualquier persona, toma el registro y va a diezmar esa población, no lo puedo saber a ciencia cierta. Exacto. Pero sí, no, de todas maneras, especialmente algunas especies que son incluso más escasas, donde como que uno no se puede dar como ese lujo.
Pero lo bueno es que hay muchas plataformas que permiten como distintos grados de resolución. Entonces, en ese caso, por lo menos pueden dar como ciertas nociones de la existencia de la especie por ejemplo, provincias, por ejemplo, o lugares un poco más amplios, donde no está el dato exacto, pero sí se puede recurrir en el caso de que se quiera levantar más información. Por ejemplo, el caso de nuevas poblaciones, etc. Tenemos también el comentario de Verónica Noguer. Esos planes son propuestas que no son en realidad con un valor legislativo. Es el caso del bosque con canelos que existía donde hoy está el relave minero El Mauro, que estaba en la estrategia y propuestas de sitios de protección regional, pero finalmente queda solo en propuestas. Deben ser articulados de otra forma para que megaproyectos respeten estos intereses. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, acá tenemos el caso de las 30 áreas de protección definidas por distintos decretos supremos, que en el fondo la única regulación que puede tener, en este caso CONAF, en la intervención directa de estas áreas, por ejemplo, es la corte de individuos aislados dentro de estas áreas de protección. Que es un formulario que se llena, se presenta y después se pide una especie de compensación, porque no se puede hablar de reforestación porque son individuos aislados, pero en el fondo estamos perdiendo a lo mejor individuos que son centenarios, que tienen un germoplasma antiquísimo, único, no lo sabemos. Sin embargo, al final, estos trámites de presentación de estas solicitudes para la Corte pasan a ser meros trámites administrativos y lo de área de protección queda solo en el papel. O sea, área de protección, ¿para qué? Si en el fondo el sector inmobiliario se sigue desarrollando, por ejemplo, en estas áreas. Tenemos el caso acá de la cordillera de Santiago Preandino, que es una tremenda extensión de un área de protección y en donde tenemos las amenazas constantes de proyectos, y como les digo, que la única regulación al final que existe es corta de individuos aislados dentro de estas áreas. Entonces, claro, efectivamente el caso es lo que pasó en el Mauro. Teníamos este bosque relicto, higrófilo, de características únicas para el área, y este no se pudo después compensar, porque no existían las condiciones para hacerlo, y al final lo que se generó fue comprar otra área de similares características y crearla en un santuario. El santuario también es una figura un poco ambigua, que está regulada, si no mal no recuerdo, por el Ministerio, por el Consejo de Monumentos Nacionales, y que en el fondo, claro, a veces se crean lineamientos para su conservación, de educación ambiental, pero que en el fondo legalmente no hay una protección para la no intervención de estas unidades finalmente, como en el caso de los parques nacionales, en que efectivamente solo proyectos de envergadura nacional, como por ejemplo caminos del MOP, etcétera, podrían entrar a intervenir estas áreas de forma efectiva. Pero todo el tema de las áreas protegidas, áreas de protección, santuarios, también están como en un vacío legal, que al final estamos protegiendo, pero hasta cierto rango. Claro. De todas maneras. Aquí hay otra pregunta de Arnoldo que nos dice, ¿cuál será uno de los principales inconvenientes a nivel político o gubernamental para que haya una mayor preocupación para la clasificación del estado de conservación de ciertas geófitas u otras especies autóctonas? A ver, esto es una apreciación muy personal. Okay. Bueno, últimamente, como ya desde el año 2005 en adelante, ya tenemos 15 procesos de clasificación de especies, pero en el fondo si no hay medidas efectivas para la conservación o reevaluaciones finalmente de los estados de conservación, en el fondo en qué están nuestras especies amenazadas, los decretos supremos en el fondo pasan a ser una publicación dentro del diario oficial. Yo creo que en Chile se sacrifica mucho la biodiversidad en función de la economía, de la reactivación económica. Por ejemplo, el mismo caso del Dakar. El Dakar es absolutamente publicitado, cuando llega a Chile todos se vuelven locos y genera trabajo y que el sector turístico. Entonces, siempre estamos sacrificando nuestra biodiversidad en función de algo.
Y ni siquiera a lo mejor, porque por último, si algún porcentaje de los ingresos que se generaran en el Dakar se fuera a un fondo de conservación de las áreas en donde recibe el impacto directo, ya sea arqueológico, patrimonial o de fauna, flora, pero no, al final siempre estos recursos terminan yendo muchas veces a manos de privados, salvo que se cobren multas por sanciones legales. Pero más allá de eso, yo creo que en el fondo nuestro país todavía no entiende el concepto de todas las externalidades positivas que genera la biodiversidad en Chile, que tenemos un patrimonio que está súper amenizado, que el cambio climático está encima de nuestro bosque esclerófilo, y se siguen aprobando planes para el cambio de uso del suelo, para el cultivo de palta, etcétera. Entonces, yo creo que todo tiene que ver con un tema económico, lamentablemente. Yes. Verónica Noguera nos pregunta también, ¿ha habido o conoces plagas o enfermedades que estén afectando algún área natural con especies en cierto grado de peligro? Me imagino en este caso las geófitas. De especies geófitas, mira, en poblaciones naturales de las que yo he observado, no he observado ningún tipo de plagas o enfermedades específicas de ciertas especies que puedan diezmar a poblaciones o individuos en particular. No, he visto mal manejo de órganos caulinares, en que, por ejemplo, después de su extracción los bañan en fungicida, en realidad cuando no lo necesitan. Las especies geófitas con un buen almacenamiento, una temperatura y una humedad relativa constante pueden sobrevivir en condiciones de oscuridad sin deshidratarse en el fondo. Pero no necesitan elementos químicos para su protección luego de la extracción, por ejemplo. Obviamente que si se hace un corte, quizás se daña el órgano caulinar, de repente le puede entrar algún patógeno, se queda expuesto a medio ambiente. Pero no, el caso como por ejemplo de especies arbóreas o arbustivas que de repente tienen algunas plagas, especies parásitas. No, yo he visto poblaciones en estado fitosanitario óptimo. Sí, Además, recordemos que son especies que pasan la mayor parte del tiempo en un periodo de latencia. Entonces salen, se asoman un ratito y todas las hojas, todas las flores, todos los frutos se desvanecen luego de completar su ciclo. No permanecen, no están expuestos siempre a las condiciones medioambientales. claro. A mí también me ha tocado ver en general, uno ve en estos estados como vegetativos activos de las geófitas en general sanas. En cultivo a veces suele pasar que algunas son muy sensibles a la pudrición, pero probablemente si eso pasara en la naturaleza no seríamos capaces de detectarlo, simplemente como que habría una estructura podrida bajo la tierra, no podríamos saber. No. Aquí nos pregunta Enrique Ignacio Zamora también, ¿cómo las propagamos entonces? ¿Colecta de semillas y producción in vitro? O sea, claro, a ver, yo creo que se puede hacer una colecta racional de semillas con fines de conservación ex situ, que en el fondo es lo que hacen los bancos de germoplasma, en el fondo que tienen la facultad de poder hacerlo de forma natural, para resguardar el patrimonio genético florístico de nuestro país. Yo, en lo personal, no recomiendo la extracción de órganos caulinares, salvo que en el fondo se esté ejecutando algún rescate y relocalización, y que ojalá esa relocalización se haga de forma inmediata o de forma aledaña al área donde se va a intervenir. Pero ojalá que en el fondo que la conservación ex situ esté en manos de los jardines botánicos, esté en manos de las líneas de investigación. Pero en el fondo, yo creo que si todos como personas individuales nos ponemos a hacer conservación ex situ y empezamos a colectar todas semillas y todos queremos proteger de cierta manera las plantas geófitas, también puede resultar en una cierta amenaza. A mí en un caso particular, por ejemplo, no de especies geófitas, me ha tocado estar o presenciar intervenciones agrícolas dentro de faldeos cordilleranos completos en donde existen especies suculentas. Entonces, efectivamente, ellos dejan las especies tiradas ahí, no les importa, no hacen nada con ese material hasta que el material muere por desecación,
Y ahí yo, por ejemplo, he tomado algunos individuos y los he recuperado de forma personal. Y también me ha tocado encontrarme con algunas geófitas que se han hecho malos rescates y yo las he tomado de forma personal y he tratado de recuperar esas poblaciones. Pero yo creo que eso, que la conservación ex situ tiene que ser dejada a las instituciones que en el fondo están calificadas para eso. Ok. ¿Y qué opinas, por ejemplo, yo ahí tengo una pregunta, ya que tú tienes como harta experiencia con este grupo, especialmente en caso de calibrea y el cultivo, eh, sobre lo que es esa misma como conservación ex situ y la longevidad de los individuos? ¿Cuánto crees tú que pueden vivir varias de estas especies, por ejemplo, ya que en el cultivo siempre existe como el desaliento, por decir, como que no está el incentivo de que sean especies lentas, pero efectivamente pueden vivir varios años? Esa es Mira, por ejemplo, en el género Rhodophyala, yo lo que he observado es que si tú empiezas a propagar la semilla, estas al cabo de unos 3, 4 meses ya puedes ver resultados en el fondo de que se empieza a formar el bulbo en este caso, que es una estructura muy pequeña e incluso ya puede tener al año siguiente presencia de hojas. Obviamente que toma tiempo en que un bulbo llegue a su máximo diámetro de acuerdo a las características del género. ¿Ya? Entonces yo creo que, o sea, de lo que yo he visto, no se desconoce porque debería quizás para eso haber un seguimiento, por ejemplo, de todos los años en cómo va incrementando el tamaño diametral de los bulbos hasta desarrollarse de forma adulta y alcanzar su máximo perímetro de acuerdo a la descripción morfológica de la especie. Así que eso, por ejemplo, sería interesante de investigar, ¿no? Y obviamente se tendría que hacer especie o a nivel de género. Pero así como con respecto al tema de cuánto pueden durar, tampoco yo, como te digo, son órganos subterráneos que no se ven, entonces, como te digo, habría que hacer un seguimiento, así como casi como en una pecera y poder quizás observar así como semi tapados los órganos en cuanto a cómo se van desarrollando en el tiempo y quizás cuando empiezan a producir especies ya, o sea, órganos un poco más senescentes. claro. Ahí, si no mal recuerdo, habían unos trabajos del Jardín Botánico de Viña del Mar, unas observaciones de Conantera que aparentemente genera como una tela, una capa de este cormo cada año, entonces contando Claro, la de capas, había una que tenía más de 30, por ejemplo. O sea, estos pequeños claro. cormos efectivamente pueden vivir varias décadas. Ujú. Sí, ahí yo creo que también existe la posibilidad de que sea como positiva la conservación como ex situ, como a esta microescala, pero lo que nosotros, por ejemplo, tenemos como la perspectiva es que siempre trate de ser con las especies más cercanas. Por ejemplo, en el caso de Santiago, especies que uno encontraría a muy pocos kilómetros de distancia. En mi caso, por ejemplo, hemos logrado propagar especies que las tenemos, por ejemplo, en redes sociales como el azulillo o el huille, el Leucocorina ixioides. Estando en Santiago, en la periferia de Santiago, es posible ver, por ejemplo, la llegada de polinizadores nativos. Entonces eso es Claro. muy interesante cuando uno no está propagando una especie como súper muy lejana, sino que si son de la misma zona, se puede lograr ese efecto como de interacción con otras especies. Ujú. Bueno, entonces esas son las preguntas que tenemos, así que vuelvo a agradecerte de nuevo, Camila, por esta charla muy bonita y muy, muy interesante. Sin duda es un grupo que necesita muchos más cuidados, mucha más información también para poder conservarla de mejor manera, así que muy bueno esta revisión de este grupo tan interesante. Y te dejo invitar para que puedas ver después otros comentarios y cosas que nos escribieron. Así que ahí Bueno, les recordamos también que
seguimos con nuestro ciclo de las charlas. La próxima va a ser el jueves, si no me equivoco. Así que eso, pues, Camila. Muchas gracias por escucharla nuevamente. Muy interesante. Que estén muy bien. Nos Chao, vemos. chao. Chao.